Bien, shalom para todos los amigos del Centro Educativo Shoresh. Bueno, esta es la clase número 10 de la serie de 12 clases sobre el tema de Moisés, el tema de la conquista, el tema especialmente de la composición de la Torá. Estamos en la etapa final, estas últimas tres clases que vamos a dedicar, eh, pues diría que el periodo griego y de lleno a temáticas relacionadas a la composición de la Torá. También tenemos unas tres clases por el momento ya listas para el homenaje que vamos a hacer a Marisa Cortés por todo su apoyo a través de los años a nuestro trabajo y el trabajo del Centro Educativo Shoresh. Y lo menciono no solamente para que estén pendientes, sino porque esas clases eran parte de esta temática, pero es una temática eh, que decidimos compartir con todo el mundo, precisamente porque se relaciona más a la parte lingüística. Y teníamos muchísimo, y todavía tenemos mucho material sobre Moisés que probablemente no podamos cubrir y tengamos pues más adelante que buscar una temática relacionada y incluir todo ese material. Eh, pero hoy estamos ya de lleno en la situación de la composición de la Torá. Así que vamos a la clase de hoy, vamos a darle share y así tenemos el PowerPoint. Muy bien. Ok, estamos acá. Bien. Eh, ok, aquí estamos. Bueno, clase número 10 de 12. So comenzamos. Dice, tradicionalmente hemos sido entrenados para creer que el texto de la Biblia hebrea es muy antiguo. Y esto es un punto que realmente debemos considerar. No sé si ustedes han hecho la pregunta, y la pregunta es si, eh, debido a que estamos entrenados a que todo lo que dice la Biblia es de la forma tradicional que nos los han dicho, o la pregunta sería, eh, ¿qué si no es así? ¿Qué pruebas y cómo se puede reconciliar esa idea de que el texto de la Biblia hebrea es muy antiguo eh, en relación a la data arqueológica y las cosas que se han ido descubriendo en medio de las ciencias bíblicas? So, se asume que el texto es antiguo y por eso estas clases que vamos a dar sobre eh, eh, la lingüística, la parte lingüística es tan importante. Se asume que el texto es antiguo, fundamentado en estudios lingüísticos en lugares mencionados dentro de esa literatura, en la verificación con algunos datos que se consideran históricos, que es material extrabíblico por medio del uso de fuentes extrabíblicas, ¿no? Que son distintas. Es también, igualmente se asume que si hay mención y verificación de estas fuentes, esto es sinónimo o es igual a que todo el libro en su totalidad pertenece a un periodo estimado a las características y elementos de ese periodo, lo cual no es así. Tenemos montones de casos, uno de ellos Miqueas, donde hay ciertos capítulos que hay un consenso de que eh, hay más de un autor. Y también lo vemos en la colección del libro de Isaías, lo vemos también en Jeremías, que hay un Jeremías más corto, un Jeremías más largo. También sucede con el libro de Daniel.
Así que no necesariamente los salmos es un gran ejemplo. Hay una gran variedad de autores que desconocemos quiénes son, los cuales su escrito forma parte de algunos de los libros de la Biblia. So, eh, lo que hacemos es que asumimos que el libro en su totalidad pertenece a un periodo estimado a las características y elementos de ese periodo, tanto en lenguaje como en el contexto social. Sin embargo, las metodologías que llevan a esas conclusiones no concuerdan con la data tanto del periodo babilónico o babilonio, persa y griego. Y no es hasta el final del periodo persa y el periodo helenista o heleno, especialmente con la presencia de Alejandría, que realmente vemos una explosión de material bíblico, religioso y profético, escatológico, sapiencial, junto a las pruebas arqueológicas que nos presentan evidencia de la existencia y la observancia de la Torá. De eso vamos a hablar hoy, montando las bases para el periodo griego y la composición de la primera Torá que conocemos, conocida como la Septuaginta, y la cual se ha dicho que es una traducción, y yo al menos tengo problemas con eso, en ese sentido, ¿no? Pero vamos a ver, no es que no haya sido una traducción, pero hay muchos otros elementos que considerar. Tenemos un caso, como es el caso, por ejemplo, de Oseas, capítulo 12, eh, una tradición que sí incluye a Moisés. Eh, y Oseas es un naví, es un profeta de finales del siglo 9 a al siglo octavo antes de la era común. Osea promueve una retórica polémica en contra de Samaria, aquí, ¿ok? Eh, y Oseas parece no conocer que los asirios eh, en el 722 antes de la era común destruyeron a Samaria. Por ende, es anterior a ese evento. Como no conoce este evento, se pone la fecha de que si esto fue en el 722, pues se asume que este profeta, al no conocer ese evento, pues sus escritos son antes de esta fecha. Es lo más lógico a pensar. Eh, Osea defiende la tradición de Jerusalén, la cual es contra Samaria, porque Samaria es la capital del reino de Israel, que es el reino poderoso y es el reino grande, ¿ok? En ese tiempo Jerusalén era insignificante de acuerdo a la data arqueológica que tenemos, pero el profeta va a defender la tradición del reino del sur y de Jerusalén, sobre la que ataca fuertemente a este reino del norte, y una reacción muy congruente en temas del profeta con la situación actual geopolítica que mantuvo a la gente llenos de incertidumbre y temor con la amenaza de Asiria. En ese sentido, el libro es muy congruente con la situación geopolítica y con la reacción y la incertidumbre de la gente. Este es un punto a favor. ¿Ok? Y una tradición del norte que desarrolla su teología en el sur. Y este es otro de los factores sumamente importantes, porque recordemos que una vez que surge este evento y aún antes, eh,
La teología realmente que tenemos sobre el pueblo judío está relacionada no al pensamiento del norte, sino al pensamiento teológico que se desarrolla en el templo. ¿Ok? So, hay muchos elementos que al final se van a interpretar no a la luz de la realidad o las percepciones del norte, sino que la Biblia nos ha dejado mayormente un legado autoritativo con el desarrollo de la teología del sur. ¿Mm? Y eso es algo que hay que tenerlo muy, pero que muy, muy presentes. ¿Ok? Ahora, vamos a Oseas, eh, y dice, el pueblo de Israel se alimenta del viento, todo el día corre tras el viento del oriente. O sea, ya que hay una fuerte crítica, no está hablando de Jerusalén, está hablando del reino del norte. ¿Ok? Amontonan mentiras y violencias. En otras palabras, son pecadores y hacen una alianza con Asiria. Claro, porque Asiria también quería conquistar el reino del sur. ¿M? Mientras mandan aceite de oliva a fin de comprar el apoyo de Egipto. Ahora el Adonai o el Señor presenta cargos contra Judá, está a punto de castigar a Jacob por todos sus caminos engañosos y cobrarle por todo lo que hizo. Okay, so aquí tenemos la, la primera parte de este mensaje de Oseas. Aún en la matriz, Jacob luchó con su hermano. Cuando se hizo hombre, hasta peleó con Dios. Ya esto aquí nos pone un poco en, en alerta, porque estas son tradiciones posteriores. Sí luchó con el ángel y venció, lloró y clamó para que lo bendijera. Allá en Betel se encontró cara a cara con Dios. Y Dios habló con él, el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, el Señor es su nombre. Así que ahora vuélvete a tu Dios. El Señor Dios de los ejércitos celestiales, el Señor es su nombre. Así que ahora vuélvete a tu Dios, actúa con amor y justicia y confía siempre en Él. Pero no, la gente se comporta como astutos comerciantes que venden con balanzas fraudulentas y les encanta estafar. Israel se jacta, yo soy rico, el reino del norte. Sin ayuda de nadie hice una fortuna. Nadie me ha descubierto haciendo trampas. Mi historia es impecable. Pero yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en Egipto. Y es aquí que vemos realmente, eh, bueno, aquí es que quisiera poner el énfasis de lo que queremos traer, de que en algún momento a principios del siglo octavo, aquellos que defienden que el texto bíblico es antiguo, defienden esta parte, pero yo soy tu Dios, el Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en Egipto. ¿Ok? Eh, y te haré habitar otra vez en carpas como lo haces cada año en el Festival de las Enramadas, que es Sukkot, o la fiesta de las tiendas, o de los tabernáculos, ¿no? Eh, fundamentado en esto, sin embargo, con esto hay
mucho debate, mucho debate, de que esto fue una redacción tardía del texto, al igual que otros elementos. Y creo que en eso hay, diríamos que hay consenso. ¿Ok? So, hay algunos que eh, buscan fundamentar, pero son muy pocos, fundamentar que esta tradición es una tradición antigua, la de la mención de la esclavitud de Egipto, pero yo soy el Señor tu Dios, una especie de monoteísmo que sabemos que no la hubo en ese tiempo. Y es ahí donde queremos mayormente enfocarnos, la razón por la cual estamos leyendo el texto. Yo envié a mis profetas para advertirte con numerosas visiones y parábolas. ¿M? Eh, pero la gente de Galaad no vale nada debido a su idolatría. Y en Gilgal también sacrifican toros. Sus altares están en filas como montones de piedras a lo largo de los bordes de un campo arado. Y Jacob huyó a la tierra de Aram y allí, a cambio de pastorear ovejas, ganó una esposa. Luego, por medio de un profeta, y aquí es que viene otro elemento que es altamente controversial, dice por medio, y luego por medio de un profeta, pero no dice que es Moisés, dice por medio de un profeta. Y la conclusión que llegan muchos eruditos es que al igual que Pesach, en su comienzo, fue un festival agrícola que nada tenía que ver con el Éxodo. ¿Cómo sabemos eso? Por la literatura que encontramos en la isla de Elefantina. Y ya de eso hemos hablado y continuaremos hablando esta clase. En la isla de Elefantina hubo una comunidad grande judía, diríamos, algunos hablan de unas 500 a 700 familias, otros hablan de que era una guarnición militar del periodo persa, pero el asunto es que esta gente estuvo ahí por algunos siglos y no eran monoteístas, creían que el dios Yahu o Yahweh era el principal, pero tenían un enoteísmo. Así que eh, todo lo que la data de Elefantina nos brinda es que no había conocimiento ni de Abraham, ni de Jacob, ni de Isaac, ni de David, ni de absolutamente nada. Sin embargo, tenemos este profeta que es anterior y está hablando que yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y ahora dice que luego por medio de un profeta el Señor sacó de Egipto a los descendientes de Jacob, antes de Elefantina. Pero cuando llegamos a Elefantina no encontramos absolutamente mención de nada, ni tampoco conseguimos un culto. Y estamos hablando de un grupo sacerdotal que tenía correspondencia con los sacerdotes de Jerusalén. eh, y que también para ellos el templo era tan importante que pidieron permiso bajo el periodo persa para que se les permitiera reconstruir el templo que los egipcios habían destruido en Elefantino. Y fueron protegidos por el mismo profeta. Ahora, ¿quién es ese profeta? Eh, no dice que fue Moisés. La pregunta que se hace muchos eruditos es ¿por qué no dice que es Moisés? Y más adelante vamos a ver la primera mención fuera de la Biblia, en lo que se llama un texto extrabíblico, una fuente extrabíblica,
Vamos a ver que fueron los griegos los que por primera vez fuera de la Biblia hacen mención de Moisés. Aquí nos habla de que luego por medio de un profeta, el Señor sacó de Egipto a los descendientes de Jacob y fueron protegidos por el mismo profeta, pero no nos dice que fue Moisés. ¿Ok? Pero el pueblo de Israel, y ahora está hablando no de la tradición de Judá, sino que el profeta está atacando las acciones del reino del norte de Israel, amargamente han provocado al Señor. Ahora el Señor lo sentenciará a muerte en pago por sus pecados. ¿Cómo reconciliamos esto? Bueno, una de las cosas que vamos a ver en la próxima clase es realmente cómo los eruditos creen que en cuál de los documentos, vamos a regresar un poquito a la hipótesis documentaria, la cual ha sido descartada por muchos, a pesar de que fue la base que abrió toda esta caja de Pandora, y ha sufrido distintas, lógicamente, transformaciones, pero creo que es necesario que identifiquemos algunos pasajes y los trabajemos a la luz de las posibles fechas o al menos el posible orden cronológico en el que se encuentra. En los códigos legales asirios tenemos antes, antes de, eh, de saber que estos códigos y estas leyes fueron plasmadas en lo que conocemos la Torá, tenemos que en los códigos legales asirios vamos a ver una serie de elementos que nos deja saber que eh, no solamente Israel tenía estos códigos, sino que lo más probable es que estos elementos que son más antiguos que el mismo Israel hayan sido adoptados y eh, hayan sido conocidos previo a lo que conocemos como la Torá. ¿Okay? Son códigos como la ley de la región incluidos en el Decálogo. Bueno, ojo por ojo. Ojo por ojo es la ley del talión, es uno de varios conceptos que sabemos que son de corte mayormente universal, porque eh, eh, aparece, aparece en otros códigos. ¿Okay? So, la mención de varias tradiciones sobre la identidad del pueblo fundamentada en el origen, en un origen de un éxodo, es algo que también lo vemos en otras culturas alrededor de Israel y una tradición en un extenso espacio de tiempo que explosiona junto a elementos políticos entre los siglos 8, 7 y 6 antes de la era común, nos dan contexto eh, para que veamos la formación de no solamente de códigos, sino también de una narrativa de identidad. Elementos de la literatura de Homero, de Platón, de Herodoto, entre otros, la división del concepto de las 12 tribus o clanes o órdenes, pues eso lo vamos a ver en Homero, en Platón, en Herodoto, previo, especialmente Homero, lo vamos a ver, y Platón lo vamos a ver previo a esta idea de narrativas. Y por eso tenemos que poner, para que puedan entender lo que quiero decir, tendríamos, y voy a hacerlo aquí, que poner a Génesis, Bereshit, a Shemot, que es Éxodo, a Vayikra, a Bamidbar y a Devarim.
Tendríamos que poner Bereshit, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Tendríamos que poner las fechas estimadas que los expertos han puesto, si es que lo dividimos de esa forma, que es lo tradicional. eh, y dentro de todos estos libros, esta colección de libros que llamamos Torá, vamos a ver que hay, de la misma forma que Mateo no es el primer evangelio, sino que se considera que es Marco, tenemos esta misma situación aquí en el Pentateuco, de que Génesis no es el primer libro que se escribió. Entonces la pregunta que hay es de dónde salen, qué tradiciones fueron primeras y por qué, y qué pruebas tenemos y cuáles fueron últimas. Sabemos que, sabemos que eh, el hecho de que estén en cierto orden no implica o no prueba que ese es el orden en la cual fueron escritas o redactadas o compuestas. Y cuando hablamos de los elementos de la literatura de Homero, Platón, Herodoto, entre otros, y de la mención de las 12 tribus, bueno, ¿dónde comenzamos a ver el asunto de las 12 tribus? Pues aquí, en Génesis o Bereshit. Pero la pregunta es, ¿cuándo los eruditos localizan la composición de Bereshit? Y es ahí donde viene la comparación entre los libros de la Torá y las composiciones o el material extrabíblico griego, para poder saber quién prestó de quién, o al menos qué tradiciones, no solamente los griegos, sino que otros pueblos conocían sobre esto y llegar a conclusiones si esto era de conocimiento universal o si eran los griegos en un momento determinado quienes realmente fueron los creadores de ese concepto, especialmente en la división en 12 tribus, clanes u órdenes, los cuales son códices legales de Atenas, que similarmente los que se mencionan en la Torá se parecen muchísimo a los de Atenas. Alguien puede decir, sí, pero estos códigos de Atenas son posterior a la Torá. No necesariamente. Y esas son las cosas que vamos a ver en estas dos clases. ¿Ok? Estamos montando las bases. Eh, pues porque tendríamos que ver la fecha de estos códigos en Atenas y compararlo con las fechas y la cronología que los eruditos le dan a los libros de la Torá. Y tenemos a Homero, que básicamente Homero, de acuerdo a, dependiendo a qué nos vamos a referir, que es el padre de la Eneida y de la Iliada, Homero es realmente contemporáneo con los profetas, con varios de los profetas eh, pre-exilio. ¿Mm? Porque el exilio vino en el 564 aproximadamente, 63. Ok, bien, antes de la era común. Entonces hay que compararlo con la literatura que hace mención de Moisés, que hace mención de que Platón y Homero decían que el sistema ideal de gobierno es el de la creación de 12 clanes o 12 tribus. La pregunta es, ¿quién lo dijo primero? ¿Lo dijo primero la Torá o lo dijeron primero estos historiadores? Bueno,
Eso es lo que vamos a ir a ver. ¿Ok? Y también la existencia de las leyes, pero observadas durante el tiempo asmoneo. So, realmente la conclusión que vamos a ir dando de este curso, este es uno de los puntos claves que vamos a mencionar, y es que lo más sentido que hace es que fue durante el tiempo de los asmoneos, que es lo mismo que decir los macabeos, pero la dinastía de los asmoneos buscó crear un texto legal que le diera antigüedad e identidad al pueblo, formando por ende la Torá y sus narraciones para fundamentar eso. ¿Ok? Bueno, ok. So, otro elemento que estamos estudiando en esta investigación disponible en forma de curso es buscar la contestación a la pregunta de mayor relevancia en este proyecto. Y esa pregunta es ¿por qué se compuso o se tenía que componer la Torá como un cuerpo literario de identidad para el pueblo judío? Vamos a ver, de acuerdo a Hecateo de Abdera, eh, vamos a ver eh, lo que por un lado se ha dicho y lo que por otro los eruditos, poniendo junto todos los elementos geopolíticos y sociales y religiosos y el desarrollo de otros genders o géneros literarios que son también respuestas a las situaciones que el pueblo judío estaba viviendo, como lo es la escatología o la literatura apocalíptica, inclusive la sapiencial. Vamos a ver cómo todas estas cosas hay que engranarlas y hay que verlo como una totalidad, como un todo. Y esta es la pregunta que ha de resumir la investigación sobre las fundamentales narrativas o las fundamentales narraciones que le dan propósito y norte al texto que hoy conocemos como la Torá. No es hasta el periodo helenista o heleno o griego que comenzamos a tener menciones extrabíblicas sobre Moisés, al igual que nuevas versiones de cómo se fundó el pueblo de Israel, su estructura y sus leyes. Dentro de la misma Torá tenemos dos relatos de cómo se formó el pueblo de Israel. Uno es el relato patriarcal, pero el otro es que es una nación que es redimida, rescatada, hay una restauración, hay una redención, una geulá de sacarlos, su Dios se revela a ellos y los saca de la tierra de Egipto, y es ahí cuando se forman como pueblo y tienen un evento de independencia y un evento de triunfo sobre los sistemas poderosos como lo es Egipto, eh, y se estructura en 12 tribus que van a conquistar una tierra. eh, Eso es una tradición. Ahora, ¿cómo es eso que van a conquistar una tierra si estaban dentro de la tierra? Y vino una hambruna y decidieron irse a Egipto, y luego entonces no regresan a la tierra. Y eso es un asunto que
de, de, de pensarlo, porque miren esto. Si Dios llama a Abraham y le dice que le va a dar una tierra, y Abraham llega a esa tierra, de esa tierra fue a Egipto, que fue cuando tuvo el problema, según la narrativa, ¿no? Del faraón y Sara. So, después de esa hambruna, Abraham regresa a la tierra porque esa es la tierra que Dios le dio. Entonces, ¿cómo es posible que del hijo de Abraham, que es Isaac, y de Isaac nace Jacob, y están en la tierra, están en la tierra, y saben que Dios les dio esa tierra? La pregunta es, ¿por qué si hubo una hambruna, por qué entonces si fuera tan importante que Dios le dio esa tierra, abandonan la tierra por un par de siglos y no vuelven a ella para después tener que conquistarla, cuando en primer lugar se supone que lo más sabio hubiera sido que si realmente era importante que Dios les había dado esa tierra y ahora José es quien les salva la vida a ellos de una hambruna, es que regresaran a la tierra, no es que abandonaran la promesa que Dios le había dado a Abraham. No sé si ustedes en algún momento han pensado en eso. Eh, eh, es bastante ilógico. Y la mejor forma de los eruditos reconciliar y ver esto es afirmar que el texto bíblico mismo lo que nos presenta son dos formas distintas de cómo se ha formado una nación. Ninguna de las dos tiene que ser cierta o una ser más o menos cierta que la otra, sino entender que son formas de explicar el origen de un pueblo y que hemos por años leído estas historias y cuando estábamos en el mundo evangélico, en las escuelas dominicales, no meditábamos ni pensábamos en la carencia de sentido que esto hace. Y lógicamente hay otras teorías, que es lo que la data arqueológica nos presenta, de que realmente no hubo. Y eso a lo mejor es un curso para pues algún momento en el futuro, pero probablemente no hubo ningún patriarca y probablemente el pueblo judío es un pueblo cananeo más que logra sobresalir. Y por ahí es que va la data arqueológica mayormente, hasta el momento. Pero si ya eso sería extra bíblico, fuera del texto bíblico. Pero aún el mismo texto bíblico, si nos ponemos a pensar, ¿cómo es posible que Dios llame a un hombre desde Sumeria, desde Babilonia, y vaya hacia el norte y vaya a la tierra, y de la tierra eh, no hace ningún sentido porque Abraham fue a Egipto y regresó, porque sabía que esa era la tierra que Dios le había prometido. Su hijo manda a su hijo, que ahora es los nietos, por el problema que hubo entre Esab y Jacob, su hijo Isaac y su esposa mandan a Jacob a que vaya a la casa de su familia y allí es donde se casa con Lea y con Rachel, pero miren lo que sucede. Miren lo que sucede. Regresa después de 20 años y regresa a la tierra. Entonces, ¿cómo es posible que haya una narrativa patriarcal donde el énfasis es la tierra, eh, pero se abandone la tierra por siglos? So, la mayoría de eruditos lo que ven en esto es la necesidad de crear una narrativa y una historia y una leyenda que fundamentada a lo mejor
en algunos aspectos semíticos y en algunas experiencias, como por ejemplo el caso, el caso de la expulsión de tribus semitas, ¿no? Que haya algún tipo de memoria, pero que luego por una necesidad de explicar y de crear teología alrededor de esa memoria, es que surgen entonces estas dos vertientes de cómo se fundó el pueblo de Israel. So, una de las grandes preguntas que nos debemos hacer es si los autores griegos no se enteraron de la existencia de Moisés por medio de la Torá, entonces ¿cómo se enteraron? So, hasta el momento no tenemos señales fuera de el texto bíblico hebreo ni de documentos extrabíblicos que nos hablen sobre Moisés. Solamente en el periodo griego es que tenemos, aún antes de la primera Torá que conocemos que es la Septuaginta, que decimos tradicionalmente que es una traducción del hebreo al griego que se hizo en Alejandría. Sin embargo, tenemos bastante documentación, tanto epigráfica como arqueológica, sobre judíos bajo el periodo persa. Elefantina es uno de varios ejemplos, bajo el periodo griego, que no conocían nada sobre Moisés, nada sobre los patriarcas, nada sobre la ley de Moisés, nada sobre David y otras figuras relevantes para la fe previa al judaísmo del segundo templo. Inclusive en la clase anterior dijimos que la gran mayoría de profetas, tanto lo que se llaman profetas preexilio y posexilio, o en el cristianismo profetas menores y mayores, solamente hay 4 menciones entre 12 profetas, y las cuales las 4 son altamente problemáticas porque se cree que fueron redacciones posteriores donde aparece Moisés. Y hay un caso como el que acabamos de ver en Oseas, donde habla de que Dios sacó por medio de un profeta a los hijos de Israel de Egipto, pero no menciona el nombre del profeta. Sin embargo, cuando vamos a la Torá, habla de Moisés, pero dice que después de él vendrá un profeta y a él seguir. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿Estamos hablando de Moisés o del profeta que iba a venir después de Moisés y había que obedecerle? Pero a la misma vez, los profetas nos están diciendo de que probablemente ese profeta era Moisés, aunque no menciona su nombre. No sé si me hago entender. La Torá nos está diciendo una cosa y los profetas sobre ese mismo profeta nos está diciendo otra cosa. Y voy a repetir eso porque es importante. La Torá nos dice que después de Moisés viene un profeta al cual hay que escuchar y obedecer, lo cual los cristianos dicen que es Jesús, right? Lo cual no hace ningún sentido porque los mismos profetas, sin mencionar el nombre de Moisés, pero dando a entender que a lo mejor pudiéramos asumir que se refiere a Moisés, dice que por medio de un profeta, Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, pero la Torá nos está diciendo lo contrario, nos está diciendo sí, es cierto que hubo un profeta, que es Moisés en el caso de la narración de la Torá, pero ese no es el profeta que ha de venir y que hay que seguir y hay que obedecer. La Torá, y por eso sabemos que hay libros de la Torá que son posterior a los profetas. Bueno, esa es una de las conclusiones que podemos llegar, ¿no? Al menos. So, le dejo eso para que lo vayan meditando. ¿Okay? So, el evento que ha sido escandaloso en relación al tema de Moisés o Moshe y el Éxodo fue el descubrimiento del templo del culto de Yahweh en Elefantina, Egipto. Y este santuario a Yahu del periodo persa nos ha dejado ver claramente varios puntos fundamentales para la discusión
de los temas que hemos desarrollado. Primero, no hubo en medio del sacerdocio a Yahweh en Elefantina una visión monoteísta de Yahweh. Vuelvo y repito por vez número 1000. ¿Cómo es posible que pensemos que hubo un templo con sacerdocio que se comunicaba con el sacerdocio de Jerusalén, que tenemos literatura y epigrafía para probar eso? Sin embargo, no hay mención de los patriarcas ni del culto de Yahweh como el único culto o como un monoteísmo. Ni los sacerdotes ni las familias judías en Elefantina conocían nada significativo que hubiera mencionado en la literatura que se encontró sobre los patriarcas Moshe, las ordenanzas de Torah, pero sí saben de otra literatura y de otros héroes que nada tienen que ver y que no aparecen en la Biblia. Y que no solamente en Elefantina sabían, sino que en el mundo de aquella época conocían también, que se llama el libro de Aikar, el cual vamos a hablar ya pronto. Contrario a las instrucciones, mandamientos, preceptos, testimonios que se atribuyen a Moshe la Torá, la comunidad judía de Elefantina escribió sobre prácticas y observancias que precisamente son completamente prohibidas en la Torá. Y hay informes sobre amenazas de un judío hacia otro judío si no trae una carga de mercancía durante el Shabbat, y no dice Shabbat, durante el sábado, como si ese día pues no fuera un día sagrado. Y dice, no, si no vienes el sábado, te voy. No está diciendo, oh no, ese día es sagrado y por ende, si no vienes el sábado, eh, lo amenaza de muerte. No, lo toma como cualquier otro día. Le dice, si el sábado eso no está aquí, va a haber serios problemas. Sin mencionar ninguna prohibición religiosa sobre la observancia de ese día. No se menciona la cena del Seder, del Pesaj, de la forma que aparece en la Torá. Por el contrario, parece que estos tuvieron una celebración agrícola que nada tiene que ver con la establecida en la Torá. Hay sí mención a cuándo se va a celebrar el Pesaj, eh, pero claramente se llega a la conclusión, por lo que se lee ahí, que está hablando completamente de otra cosa. La dieta alimenticia en Elefantina, en el asentamiento judío, después de ser estudiada y analizada, refleja el consumo de animales considerados no kasher por la Torá. Inclusive, no solamente en Elefantina, Egipto, en la misma Jerusalén se han encontrado osamentas de peces y se han hecho los estudios y las pruebas de que se consumía animales que estaban prohibidos en la Torá. Pudiéramos llegar a la conclusión que probablemente hubo ciertos documentos en las clases sacerdotales y ciertas tradiciones que se fueron a lo largo del tiempo desarrollando, que fueron siendo redactadas y ya luego cuando vino el sistema prerrabínico y el rabínico fueron los que empezaron a imponer, y a ser más celosos y a trabajar todo ese sistema. Y a lo mejor tendríamos que llegar a la conclusión de que la data que tenemos para poder explicar el judaísmo que se fue desarrollando rabínico durante la última etapa del segundo templo, pues es la creación de los fariseos y nada más. Y que hubo distintos grupos con distintas posiciones y percepciones que ellos mismos a nivel interno fueron buscando adeptos y convirtiendo para su forma de pensar. Porque eso lo vemos también en la comunidad de Qumran, de la cual no sabíamos absolutamente nada. Gracias. No sabíamos absolutamente nada hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Lo que estamos diciendo es que deberíamos considerar que esta idea de que Dios en el monte Sinaí, y de eso vamos a hablar también,
nos dio la Torá y es todo una tradición rabínica. Y que esa tradición rabínica es sumamente tardía y es del periodo griego, con ciertos elementos que se fundamentan en distintos ecos de otros eventos, pero que durante el periodo asmoneo, que es donde renace la autonomía, y ahora, algo muy importante, renació la autonomía del pueblo por primera vez en muchos siglos. Sin embargo, pues la desperdiciaron porque la corrupción fue tanta, y la lucha interna fue tanta por el poder que se autodestruyeron con Roma. Eh, so, Esto creo que lo que quiero llevarlos a pensar es cómo el ser humano, a veces tragamos grueso por medio de la fe, pero cuando realmente vemos la data histórica y vemos la arqueología y vemos el avance de la ciencia en todos estos eventos, nos damos cuenta que realmente debiéramos ser sinceros con nosotros mismos y debiéramos considerar cómo reconstruir. Eso es lo que he estado haciendo en esta investigación, que es una extensa investigación. Eh, de cómo reconciliar y cómo ver todos estos elementos a la luz de algo que realmente nos haga sentido, y no a la luz del campo de la fe. Yo como judío tengo la capacidad y el derecho de decir, sí, voy a seguir esta tradición porque es la tradición rabínica y es el judaísmo que tenemos. Y la Torá, al ser vista de otra forma dentro del contexto judío, como un, un, un cúmulo, una suma de, de percepciones diseñada no para ser un libro histórico ni un libro de verdades, sino un libro para ser interpretado. Precisamente Perush y fariseo, eso es lo que significa, intérprete. Cuando digo Perushín o Ferushín, lo que estoy diciendo es intérpretes. Lo que estoy es diciendo, este, esta obra maravillosa llamada la Torá no fue creada como lo ha tomado el cristianismo y no fue creada para ver algo temporero y no fue creada para ver la culminación en Jesús de eso o el cumplimiento de eso o que hubo una revelación en un lugar que ni sabemos dónde es, y que nunca hemos encontrado, y por más esfuerzos que se han hecho de encontrar el monte Sinaí, tenemos dos lugares, dos posibilidades en áreas que no sabemos. eh, si algo tan enormemente significante hubiese existido y hubiera sucedido ahí, el pueblo judío hacía lo siguiente: cuando en Betel hay algo que se llama masbot, que son piedras, rocas, y se levantaba algo que se llama mizbeach, que es mizbeach, que es un altar, y se consagraba ese lugar porque supuestamente Dios había hecho algo allí. ¿Cómo es posible que si la ley o la Torá se hubiese dado de la forma en que está contada en la Torá, hoy ni tan siquiera el pueblo judío sepa ni nunca haya sabido dónde está el monte Sinai? Y le dejo esa para que la piense, porque es algo que realmente debiéramos pensar y debiéramos poner en, en el nivel de importancia que tiene esto dentro de la tradición. So, so Antes que la madre de Constantino marcara por medio de la tradición oral algunos lugares para el cristianismo,
El judaísmo tiene lugares específicos. Por ejemplo, el monte Gerizim, donde todavía los samaritanos es un monte sagrado para ellos y donde realmente es el centro de adoración supuestamente del Dios de Israel, es en Gerizim. O sabemos dónde estuvo el tabernáculo. Pues si sabemos dónde estuvo el tabernáculo, ¿cómo es posible que no sepamos dónde se dio el orden de la construcción del tabernáculo? El monte Sinai. No haya ni idea de realmente, o no haya, si 2.5 millones de personas estuvieron en el monte Sinaí, es lógico que debiéramos de encontrar data arqueológica y artefactos, porque lo hemos encontrado de beduinos y se ha encontrado de los samaritanos. E inclusive se han encontrado los huesos, osamentas de los sacrificios que se hacían y de los animales que se sacrificaban en el monte Gerizim. Entonces, ¿cómo es posible que no sepamos dónde está el monte Sinai? O no sepamos realmente de la existencia de, de, de Moisés. Bueno, no hay nada en Babilonia, ni en Egipto, ni en Yahudo, Judea, fuera del texto bíblico, fuera de la Biblia, que señale o apunte sobre la mención de Moisés del monte Sinaí, hasta el siglo IV antes de la era común. Sobre el tema de Moisés y el Éxodo, los especialistas han reconocido alrededor de 5.000 fuentes judías o que mencionan a estos o escritas entre el periodo babilonio y el heleno, en las que no hay mención antes del siglo cuarto, antes de la era común, sobre Moisés, ni las leyes que componen el libro de la ley de Moisés, o lo que llamamos la Torá. Los defensores de la posición tradicionales afirman que Elefantina no es prueba de la no existencia de la Torá. Bueno, esa ha sido la moda en la última década y media, de decir el hecho de que algo no existe no significa que no haya existido. Esa es la forma más conveniente de salir de las cosas. ¿Mm? El problema que hay con eso es que sí hemos encontrado cientos y cientos, para no decir miles, pero sí cientos de documentación que nos hace pensar de que la Torá no existía. Y eso tiene más fuerza. ¿Por qué? Bueno, por cosas que la Torá después dijo que prohibía, que tenemos prueba de que el pueblo no las conocía y no las hacía. So, estos dicen, no, Elefantina no es prueba de la no existencia de la Torá, basado en lo que conocemos del texto bíblico como base para afirmar que hubo un texto encontrado durante el reino de Ezequías y uno producido durante la reforma de Juicias, lo cual es un tema de investigación fabuloso porque en mi conclusión creo que estos son relatos posteriores que fueron añadidos. Sin embargo, el mayor problema con esto es que tales conclusiones son especulativas, fundamentadas en la interpretación de lo que el texto bíblico afirma sobre sus eventos, y no hay material físico concreto con el cual se pueda comparar estas teorías. Por otro lado, Elefantina representa no solamente prueba arqueológica, sino que igual contiene material escrito, correspondencia con otras comunidades judías en la provincia de Judea, en Damasco, en Gerizim, en Jerusalén. Por tanto, se concluye que no hay un contexto extrabíblico como ancla para las conclusiones tradicionales, pero sí las hay para Elefantina. En el texto Masoreta tenemos una versión más extensa de Jeremías que la que encontramos en Qumran. En otras palabras, la versión que tenemos del libro de Daniel en la Biblia cristiana y aún en el Tanaj, tenemos una más larga y una más corta. Eso todo depende de la autoridad que escogió cuál utilizar.
Es claro que Daniel y Jeremías, entre otros, son ejemplos de textos que no eran tan extensos en tamaño como los conocemos en el canon bíblico hoy, en el presente. En Jeremías, posteriormente se añadieron alusiones al relato de la creación, en Génesis posteriormente también, eh, en referencia a, tenemos un libro como Sabiduría, que es como un comentario y reinterpreta Génesis, entre otros, en referencia a material que los eruditos afirman ser muy antiguo, como por ejemplo el canto de Débora o el canto del mar, entre otros. Estos afirman que estos son pruebas de la existencia del texto bíblico, haciendo referencia a Moshe y a los eventos que afirman en la Biblia hebrea. Sin embargo, en estos textos no aparece realmente Moisés. Sin embargo, estas conclusiones tienen que ser estudiadas en referencia a la metodología lingüística que se utiliza, la cual para aquellos que no están familiarizados con este tema es es una fundamentada en la interpretación de especialistas a la luz de las clasificaciones interpretativas que estos dan al desarrollo de la lengua cananea, sumeria, acadia, aramea y egipcia. Y es aquí precisamente donde lo arqueológico, lo lingüístico y lo epigráfico chocan e ingresan en debates. ¿Por qué? Bueno, porque si yo quiero probar el texto bíblico, voy a interpretar, voy a hacer lo que hacía la Iglesia Católica, voy a decir, lo cual es un grave error. La Biblia es su propio intérprete. No, la Biblia no es su propio intérprete. Eso yo me crié escuchando eso. Pero la Biblia es una colección de libros que pasó por una serie de redacciones y editajes y que de un, de un mismo libro a veces tenemos narrativas más cortas, más largas, y donde el esfuerzo que buscamos hacer es buscar entender las razones por las cuales se hicieron esas añadiduras o se dejaron de hacer y cuál era la agenda y el propósito y la necesidad para hacer tales redacciones. ¿Por qué? Bueno, porque estos eran escritos que estaban en manos no del pueblo, que no sabía leer, sino en manos de clases que tenían la educación y que no era para las masas populares y que era la gente que estaba en poder y era la gente que el templo y la casta sacerdotal estaba en unión de poder con la clase real y por ende reaccionaban de acuerdo a las situaciones que eran muy cambiantes porque Israel estaba rodeada por grandes poderes y básicamente tenía que sobrevivir y crear una narrativa de existencia y de identidad y de existencia antigua. Y para eso se hacía lo mismo que estas naciones también hacían, ¿no? Que tergiversaban a veces eh, el resultado de una guerra y de eso tenemos mucha data. ¿Mm? Y tenemos también la piedra moabita, donde se menciona al dios Yahweh, pero mientras en el texto bíblico Yahweh tiene la victoria, en la piedra moabita está inscrito que el templo de Yahweh fue arrasado y eh, se tomó todos los despojos de él. So, ¿quién dice la verdad? Bueno, los dos pueden estar mintiendo y los dos pueden estar diciendo la verdad porque los faraones nunca, de acuerdo a ellos, perdieron una guerra, aunque sabemos que Ramsés II eh, tuvo enormes problemas contra los amorreos que empujaban hacia el sur, pero como el faraón era Dios y como ningún pueblo aceptaba realmente su derrota. Para nosotros hoy eso es mentir, pero para ellos no lo es, porque para ellos era un modo de propaganda y era un modo, al igual que se hace en el Mediano Oriente hoy, donde todo el mundo busca excusas para decir, ganamos la guerra. Yo gané la guerra, aunque me hayan matado tres cuartas partes de todo mi ejército, pero al final si yo obtengo lo que yo quería, dentro de esa percepción, yo gané la guerra.
Eso no es de ahora. Eso es algo muy normal en el texto bíblico y es algo que es regionalmente cultural. Entonces, en ese sentido, nosotros en nuestra mente occidentalizada, nuestra percepción, eh, eh, es por eso que nos enredamos tanto en utilizar el texto bíblico para crear teologías y crear eh, posiciones que verdaderamente no están siendo vistas e interpretadas a la luz de lo que el contexto del texto bíblico nos quiere decir. Otro elemento que no se discute suficientemente es el proceso de hacer o dar la impresión de hacer arcaico un texto. Y esto suena como medio jeringonza, lo que acabo de decir. Me refiero a medio confuso y lo voy a volver a leer. Otro elemento que no se discute suficientemente, ahora voy, es el proceso de hacer o de dar la impresión de hacer arcaico un texto. Este es un elemento que sabemos que es y fue utilizado por los griegos con varias finalidades. Es inclusive muy posible que haya sido utilizado en el proceso de la redacción del texto bíblico porque era algo muy normal, con la finalidad de exaltar una identidad como un pueblo, en respuesta a las humillantes realidades de un momento en particular. Ahora, ¿qué humillaciones hay? Bueno, primero, que el reino del norte es llevado por Asiria. Segundo, que el reino del sur, que había crecido cuando decayó el reino del norte, que fue llevado a Siria, que en 20 a 30 años creció 10 veces su tamaño. Jerusalén, de ser insignificante, pasó a ser la ciudad en esa región, en el territorio de lo que hoy llamamos Israel, la ciudad principal. Pero al poquito tiempo vinieron los babilonios que habían conquistado a Siria. Asiria había conquistado el reino del norte y ahora Babilonia era el dueño de todo. Pero diríamos como cuando yo me criaba en la iglesia que decían, Israel fue por el pecado y por la idolatría que fueron castigados y llevados al exilio, pero el Señor los iba a restaurar, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó? Que Judá se burló de lo que le pasó al reino del norte, Israel, pero ahora Judá es conquistada por el mismo le que acaba de vencer al que se llevó el reino del norte, que son los asirios. Pero la cosa no se queda ahí, sino es que luego los persas y los medos se unieron contra Babilonia y Babilonia había conquistado a Asiria y Asiria había conquistado al norte, al reino del norte. ¿A dónde quiero llegar? Porque después de Babilonia pasó lo mismo con los griegos y después con los romanos. Entonces, llegó un momento donde hubo desesperación, porque supuestamente los profetas habían hablado de la restauración de Israel, pero nunca sucedió. Y en realidad nunca sucedió. Lo que tenemos ahora es que eso es otra temática que en algún momento en el futuro pudiéramos hablar, es el sionismo después de 2500 años de todo esto que estoy hablando. Es más, 2700 años, porque el reino del norte fue llevado a Siria en el 722, el otro en el 560 y, 563, 64, si no mal recuerdo, el de Judá, y cuando regresaron, que supuestamente Dios les dio otra vez libertad, la regaron, como dicen vulgarmente, o como algunas personas pues popularmente dicen. En otras palabras, tuvieron la oportunidad. Si hubiera sido así, de que hubiera sido por el pecado del pueblo y todo, pues regresaron y es cuando más religión hubo, cuando más grupos de pensamiento religioso, alrededor de 13 grupos. Habían herodianos, habían distintas clases de esenios, hubo distintas clases de fariseos, algunos ponen hasta 7 escuelas fariseas. De las 7, sí podemos hablar un poco más de 2, la de Shammai y la de Hillel,
pero hubo otras clases de fariseísmo. Hubo hasta ciertos, incluimos a los samaritanos. Hubo a los celotas. Tenemos una gran cantidad de escuelas de pensamientos, todas ultra religiosas, todas buscando el poder, todas con sus propias ideas. No es porque bajo un monoteísmo, bajo una sola Torá, y sin embargo, bajo un gobierno sumamente corrupto. ¿Ah? So, es inclusive muy posible haber sido utilizado en el proceso de reacción con la finalidad de exaltar una identidad como un pueblo en respuesta a las humillantes realidades de un momento en particular. Y recordemos que la gran mayoría del texto bíblico hebreo es el resultado y respuesta del exilio, de la necesidad de una restauración espiritual. Un ejemplo de esto es que durante el periodo asmoneo, las monedas acuñadas fueron escritas en el alefato paleo-cananeo con el propósito de crear un mensaje de identidad antigua como pueblo ante las realidades políticas y religiosas que estaban confrontando en el periodo asmoneo. Tenemos aquí, si ven aquí si ven aquí estas monedas, van a ver que no están aquí en el periodo asmoneo sucedieron cosas muy interesantes y una es que se trató de evitar la idolatría o lo que se conoce como abodá, abodá hará, ¿ok? Eh, Evitando poner aquí figuras e imágenes de Dios ni caras de personas, sino que se pusieron a poner palmeras de higo y se empezó a utilizar el lenguaje, tenemos aquí Aleph, tenemos aquí a Bet, tenemos aquí a Gimel, a Dalet, tenemos aquí a Hey. Yo tengo un libro sobre todo esto y sus valores y gematrías, o Aleph, Bet, Dalet, Gimel, Dalet, Hey. Tenemos aquí a Vav, tenemos, Vav, ok. Tenemos también aquí, ¿qué más? Sí, y bueno, tenemos aquí a Het, tenemos aquí a Yud, tenemos aquí a Zain, tenemos aquí a Lamed, tenemos aquí a Mem, tenemos, ok, tenemos aquí a Samer, así, Samer, tenemos a Ain, ok, bueno, so, estoy así por encimita, no en orden. Todo este lenguaje no se empezó a usar el hebreo, ¿ah? O el hebreo así. ¿Ah? No, que es tomado, esto se llama Ketab Ashuri, Ketab Ashuri, que es el sistema utilizado es el sistema cuadrado utilizado en la escritura mayormente del arameo, que es una influencia del exilio. Pero ¿cómo es posible que se haga la impresión de hacer arcaico un texto? Bueno, escribiéndolo de esta forma, en vez del hebreo, con el fin de dejarle saber al mundo, oh no, nosotros somos gente muy antigua, somos gente muy de atrás. Y los eruditos hoy lo que piensan es que tanto la Torá y la composición de todo lo que conocemos como el judaísmo prerrabínico
y un rabínico en su comienzo en el comienzo de su formación, es el resultado de este tiempo de 100 años del periodo asmoneo, el cual culmina cuando en el año 64 antes de la era común, los asmoneos invitan a Roma a que los protejan y los permiten ingresar a Judea. Y de ahí en adelante nunca más se fueron y ocuparon todo lo que los asmoneos habían por la fuerza expandido su territorio y habían obligado a convertirse y a circuncidarse a los edomitas, expandieron su frontera hacia Samaria, ¿okay? eh, hacia tres direcciones, hacia el sur, hacia el noreste y hacia el noroeste. Y ya de ahí en adelante los romanos no se fueron. Esto es 64 años antes de la era común, casi 106 años después, en el 70, que son 104 años después de dominio romano, es que viene la destrucción de el segundo templo, que había sido dedicado en el 515 antes de la era común y que había sido construido por el decreto de Ciro el Grande y Darío, su nieto. So, estamos hablando acá del exilio persa y elefantines de este tiempo que está acá. Elefantines de este tiempo. ¿Okay? Babilonia en el 500, creo que 63, 64, es que destruye el templo de Salomón, el primer templo. Pero luego el segundo templo es rededicado, es reconstruido en el 515, pero luego en este periodo viene Herodes el Grande y expande este templo. Se llamó el mayor arquitecto que ha tenido la historia de Israel y expande ese templo, más todos los puertos que hizo y todo. So, estamos aquí que durante este periodo, hasta que llegara a Roma, claro, aquí no estoy contando, esto es todo lo que se llama el judaísmo del segundo templo, pero hubo independencia de tanto de los Seleucidas como de los Ptolomeos y por 100 años. Y es aquí, esto es sumamente importante, saber que esta gente fue tan corrupta y esto fue algo tan terrible que si realmente hubiesen tenido, y es ahí donde el mundo evangélico mayormente y los mesiánicos cristianos erran tanto, en esa idealización de espiritualizar todo y de que el pueblo judío es un pueblo súper perfecto y llamado No, siempre ha habido un remanente eh, datí, religioso, y una mayoría, aún el día de hoy, aún en el día de hoy, y lo seguirá haciendo porque es lo normal. Es igual que Estados Unidos. Es una nación supuestamente evangélica y cristiana. Sin embargo, eh, eh, hay iglesias que se están cerrando, ¿no? Porque no es, porque el tema es mucho más complejo que eso. Bueno, básicamente creo que se han tocado esta clase de cosas muy interesantes y muy relevantes. Y luego tenemos, y ya vamos a entrar al periodo persa. Creo que lo voy a dejar ahí
y vamos a la clase entonces 11 y la clase 12, ¿ok? Y vemos, a ver, porque hay, todavía queda mucho material y vemos cómo vamos a trabajar. Bueno, un abrazo para cada uno de ustedes y hasta la próxima.